Hola, hoy es el 13 de enero del 2016. Quiero darles la bienvenida al nuevo paradigma para la humanidad de esta semana. Mi nombre es Megan Beats y se encuentra en el estudio conmigo Helga Sepp-LaRouche. Hola. Solo para decir unas cosas, nos encontramos en una situación mundial sumamente preocupante. El sistema financiero ha entrado totalmente a la fase final del derrumbe y sin la protección de la Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, vemos toda una expropiación de la población, aumento de las tasas de mortandad, y ya lo hemos visto en el caso de Grecia y en lugares en los Estados Unidos. Y es exactamente lo que tú y tu esposo han advertido, que a menos que obtengamos un sistema completamente nuevo, el mundo se hundirá a una fase de la edad de las tinieblas. Y esto va unido con un aumento real en el peligro de guerra, y vemos esto en el aumento de las provocaciones contra China, lo que pasó en torno de la situación de Corea del Norte esta semana, y el mundo ha llegado a un punto de decisión dramática. Tenemos que decidir en las próximas horas y días en qué dirección irá el mundo. Y como tú y tu esposa han dicho, no hay una manera práctica de esta crisis. El señor LaRouche ha dicho muchas veces, incluyendo ayer en la discusión del comité político, que solo cerrando al imperio británico puede salvar a la humanidad. Y tú misma has dicho muchas veces, digamos de esta manera, que la humanidad tiene que decidir de romper con el sistema actual y dar comienzo a un nuevo paradigma completamente nuevo basado en nuevos principios. Y yo pienso que la población en general tiene una idea cada vez más clara de esto, de que la humanidad no puede continuar en el camino en el que hemos estado hasta este momento y que algo nuevo se necesita. Sin embargo, yo pienso que la gente le es muy difícil incluso empezar a pensar cuál puede ser ese nuevo sistema. ¿Cómo podría o debería de ser? Y esto yo pienso que es realmente lo que quiero abordar contigo hoy día. ¿Cuáles son los principios que son suficientemente poderosos para que la humanidad vaya a un nuevo futuro muy bello? Y para eso yo pienso que las ideas de Federico Schiller son muy importantes, especialmente para nuestro público estadounidense, a quienes casi no lo conocen completamente. Schiller es alguien con quien tú estás muy familiarizada desde que eras muy joven, y es alguien cuyas ideas tú has basado mucho de tu propio pensar y mucho de tu trabajo político exitoso, muy importante en la última década, y por eso te he invitado y quiero que empieces el diálogo sobre esto. Solo para decir unas cuantas cosas para crear un marco para nuestro público. Friedrich Schiller nació en 1759 en Alemania, cerca de Stuttgart. Él murió en 1805, muy joven, en Weimar, Alemania. Y mucha gente estará familiarizado con su gran poema, An die Freude, la Oda a la Alegría, al que famosamente Beethoven creó la novena sinfonía. Pero Schiller no fue solo un poeta, también fue un gran dramaturgo, un gran historiador, un gran pensador filosófico, como lo has dicho, un gran psicólogo. Y lo que yo encuentro más impactante en toda su obra es el compromiso de Schiller completamente a la idea de que no solamente es posible, pero necesario crear una sociedad que es moral, justa y buena. Y que hacer que la humanidad pase a la edad adulta. Si uno piensa del estado de guerra de hoy día entre el Renacimiento y la edad de las tinieblas, la agonía de la pubertad, y es posible que la humanidad abandone ese estado y pase a la edad adulta. Pero esta idea, yo pienso, para la gente que especialmente vive en el transatlántico, está muy alejado de lo que ven a su entorno, y es difícil comprender que esto es incluso posible. Así que con eso te doy la palabra para que empieces con algo. Bien, yo pienso que desde mi punto de vista, la imagen del hombre que Federico Schiller desarrolló de una manera más hermosa, y no conozco de ningún pensador internacional
internacionalmente ninguna cultura que ha diseñado una imagen más hermosa de lo que puede ser el hombre. Y dado el hecho de que vivimos en una edad de las tinieblas, que correctamente mencionaste, donde el barbarismo y la degeneración son prevalentes, yo pienso que él es probablemente el antídoto más necesario inmediatamente, porque cuando fracasó la Revolución Francesa en Europa, en el tiempo de Schiller se tenía la Revolución Americana y todos los grandes republicanos miraban a esto esperando que iba a derrocar al sistema oligárquico en Europa, modelado en la Revolución Americana. Así que el principio de la Revolución Francesa esperaban que tomara esa dirección, pero cuando el terror jacobino tomó el control, se desvaneció esa esperanza. Y en ese momento, Schiller escribió las cartas sobre la educación estética, porque él dijo, ¿cómo puede ser que tal momento preñado, un momento de gran oportunidad, fracasó? Y él desarrolló la idea de una educación estética del hombre, porque él dijo, este gran momento ha encontrado a gente muy pequeña. La condición objetiva para cambio político existía, pero la condición subjetiva moral faltaba. Y por lo tanto, él dijo, de ahora en adelante, todo mejoramiento en la política debe provenir del ennoblecimiento del individuo. Y esa es una de mis convicciones más profundas para hoy en día, de que si no se hace a la gente mejor gente, no hay manera de que se pueda mejorar la situación política, porque se pueden tener arreglos democráticos, coaliciones, pero si la gente se vuelve peor y cada vez es peor, entonces el vector de desarrollo se hunde. Así que Schiller, entonces, en estas cartas sobre la educación estética, dijo, pero ¿dónde el mejoramiento de la gente debe provenir? Cuando los gobiernos son corruptos. Y de seguro eso es algo que existe hoy en día. Y si las masas están degeneradas y depravadas. Y también es una condición que existe hoy día. Entonces, él llegó a una respuesta muy sorprendente. Para algunas personas les sorprende que la única manera en que se puede hacer de la gente mejor, que se ennoblezcan, es a través del gran arte clásico. Y eso es exactamente la conclusión a la que hemos llegado, de que si no se hace, se apela a esa identidad superior en la mente humana, de la cual cada ser humano es capaz de tener. Y eso es otra cosa que Schiller dijo. Cada persona tiene una persona ideal dentro de él. Y esa es la gran tarea de su existencia, o la existencia de ella, cumplir ese gran potencial y hacer a esa persona ideal que potencialmente reside en cada persona, idéntica con la persona real. Y yo encuentro que esta es una respuesta muy hermosa a la idea de por qué estamos aquí, por qué estamos en la tierra, cuál es el propósito de nuestra existencia. Y mejorarnos para volvernos lo más posible a esa persona ideal dentro de nosotros, y usar esto para mejorar el avance de la humanidad en general, que es otro de las otras metas que Schiller se puso. Por ejemplo, hay un escrito muy bello sobre las leyes de Solón y Licurgo, en donde él dijo que el propósito de la humanidad es el avance, que yo siempre pienso es muy simple, pero es muy controversial hoy día. Así que estoy tan entusiasta sobre Schiller que cuando era una joven estudiante. No sé cómo hacer esta pregunta. En 1984 tú fundaste el Instituto Schiller y uno de los documentos fundadores fue Los Derechos Inalienables del Hombre, que era una versión ligeramente modificada de la Declaración de Independencia estadounidense. Y desde ese entonces el Instituto Schiller ha conducido un trabajo importante cultural y político en los países, no solamente del mundo occidental. Tal vez puedas decir algo sobre la importancia de
cómo basaste el trabajo del Instituto Schiller en el trabajo de Schiller y lo que esto ha creado. Bien, la idea del Instituto Schiller era fundar un instituto para mejorar las relaciones exteriores, las relaciones entre los estados, porque yo pensé que la condición de los países unos con otros era terrible y se basaba en la subversión, en los golpes, en el intervencionismo y todo tipo de cosas horribles. Así que tuve la idea de que la única manera de tener una política de relaciones exteriores que fuera adecuada a la dignidad del hombre era que teníamos que relacionarnos con la mejor tradición del otro. En otras palabras, cuando me relaciono con los estadounidenses, me relaciono con Lincoln o con John Quincy Adams o con algunos de los grandes presidentes. Y cuando la gente se relaciona con Alemania, no quiero que reduzcan la historia a los 12 años de lo peor, pero quiero que piensen de los puntos altos de Cusa, de Kepler, de Leibniz, de Schiller, Beethoven y en los otros países también. Cuando después pensé, ¿quién sería la mejor persona que nombrara a esa idea? Y yo encontré que era Federico Schiller. Así que pienso que la propia idea de la educación estética del hombre es el ingrediente absolutamente importante en la política del mundo hoy día. Es tan importante como entonces. ¿Podrías decir algo más sobre lo que es la educación estética? ¿Qué significa eso? ¿Y Schiller es el único que ha hablado de esto? No es totalmente cierto. La idea de una educación estética se desarrolló lentamente. Era una respuesta contra Aristóteles, porque Aristóteles dijo que el actor debe ir al escenario y exteriorizar sus sentimientos y que actúa como una persona enojada y debe estar enojado y debe estar enfadado. Y esta escuela de la retórica surgió de esto. Y ellos dijeron, no debe ser verdad, simplemente debe ser convincente. Y si se ve a la política de hoy en día, no quiero mencionar a unos candidatos políticos. Ellos hacen esto, activan esta gran emoción y la gente cae por eso, cae en la trampa. Es una forma de cómo se emplea la retórica para apelar a los sentidos del público, pero no tiene que ser verdadero. Y en la educación estética fue realmente lo opuesto. Decía que se debe desarrollar la persona en su interior, se debe desarrollar la capacidad de formar su propia, se debe crear una persona, alma bella. Y cuando yo era una joven en la escuela, yo estaba totalmente cautivada por esta idea del alma bella, porque miraba a mi alrededor y decía, todas estas jóvenes se preocupan de cómo parecen, cuánto maquillaje o no se ponen, o simplemente los muchachos y cuántos músculos tienen, y no les importaba la belleza de su alma. Y Schiller tenía esta idea de que se puede educar no solo la mente, el intelecto, pero que también a través de la belleza educar tus emociones. Así que finalmente, cuando alcanzas la meta o te acercas a la idea de una alma bella, puedes ciegamente confiar en tus emociones porque nunca te van a decir algo diferente a lo que la razón te ordenaría. Y su definición de una alma bella era que es una persona para quien la libertad y la necesidad, el deber y la pasión son la misma cosa. Y más tarde dijo que la única persona para quien esta condición se aplica es el genio. Sin embargo, él dijo, todo mundo puede convertirse en genio. Esa es la realidad de la belleza. Y esto provino de una convicción antioligárquica muy profunda, porque a mi conocer, era probablemente uno de los primeros, si no es que el primero en general, que hizo la diferencia entre el sistema oligárquico y el sistema republicano. Ya mencioné sus escritos sobre Solón y Licurgo, en donde describió a Solón
en donde el Estado modelo se basa en la ley natural y el interés común del hombre es el enfoque de la humanidad. En comparación, tu Esparta del modelo oligárquico, donde tienes una pequeña élite que subyuga a las masas. Y él tenía esta idea de que cada ser humano se convierte en un alma bella o se convierte en un genio, entonces la oligarquía desaparecerá, porque entonces la gente piensa por sí misma y toma sus propias decisiones. Y eso es lo que hace falta más. La gente ha olvidado completamente autogobernarse, tener su propia manera de pensar. La gente se queja de las tiranías externas, las dictaduras, etcétera, pero yo pienso que la mayor tiranía, la más grande tiranía, es la incapacidad de tener sus propias decisiones. Y yo dije, no sé de nadie que esté tan preocupado de esa idea, la idea de la libertad interna y la libertad, como él define la belleza, que es la libertad en la apariencia. Yo pienso que eso es muy importante para hoy día. ¿Podrías agregar más sobre lo que es la libertad de la apariencia? Él tenía la idea de la belleza que estaba muy desconectada de la experiencia sensual. Él decía que debía haber una condición de la belleza que es básicamente una idea basada en la razón y no es como en la ilustración inglesa, que la idea es una destilación de las experiencias sensuales. La ilustración inglesa decía que uno nacía como una tabla rasa y después se golpeaba contra la pared y obtenía una experiencia y tenía una idea de eso, que es algo ridículo. Así que Schiller dijo, no, debe haber una idea de la belleza. Así que cuando se encuentra algo bello en la realidad que coincide, esa es una coincidencia afortunada, pero eso no significa que esta idea de la belleza proviene de la experiencia sensual. Y la idea del desarrollo armonioso, la idea de la libertad en la apariencia, es exactamente a lo que corresponde. Porque vean, Kant era muy influyente en los 1790, que es cuando Schiller escribió muchos de sus escritos sobre lo estético. Kant tenía esta idea de que se debe tener una ley de la moralidad, el llamado imperativo categórico, que no se debe hacer nada que no quieren que se le haga a uno, a sí mismo, y hay que tener las reglas que se obedecen. Y Schiller estaba muy molesto. Él dijo, porque nosotros que amamos la libertad tanto, no queremos mirar al procedimiento como una persona se obliga a sí misma a ser moral. Ay, tengo que ser moral. La gente va a la iglesia y dicen, debo ser moral, y luego el lunes se comportan como cerdos y hasta el sábado. Y él dijo que básicamente es la convicción interna que debe guiarlo a uno. Y la belleza es tanto sensual, obviamente satisface a los sentidos, pero también nace de la razón. Así que la belleza le ayuda a uno a educar su emoción. Y él tenía la idea de que el arte que no es bello no debe llamarse arte, porque no es arte, porque solo si es bello eleva a la gente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y es algo, no es la perspectiva popular, pero yo fundamentalmente estoy de acuerdo con esto. Sí, esto va en contra de la opinión pública, pero lo que tú dices y lo que Schiller dice sobre la posibilidad de que todo mundo en la sociedad puede aspirar y lograr el nivel de ser un genio y que está dentro de todos el potencial de que sus impulsos sean coherentes con el bien y con la razón. Y yo pienso que esta es una idea tan imposible cuando uno ve en la sociedad hoy en día, pero lo que tú dices sobre el arte y la cultura en general, que es algo que puede ser algo social, es algo que se comparte y tiene una identidad entre toda una cultura, un pueblo, es el camino en cómo se puede educar a las masas de la gente a este nivel. Sí, yo pienso que la importancia del gran arte
es muy, muy importante, porque hoy en día se tiene una cultura que va de la fealdad a lo más feo. Y cada vez que pensamos que se llegó al fondo, algún satánico perverso viene con algo mucho peor. Y yo pienso que eso es totalmente deliberado, es parte de un sistema oligárquico, porque ya sabes, se tenía en el Imperio Romano con el circo, el anfiteatro, donde los cristianos eran arrojados a los leones o los gladiadores combatían y la audiencia, al público se le preguntaba al emperador si esta persona debe vivir o morir y el público hacía el gesto del pulgar hacia arriba o hacia abajo, determinando si la persona iba a ser asesinada. Y hicieron eso deliberadamente para hacer que la población fuera brutalizada, porque participando en tal asesinato, que de hecho lo era, se hacía a la gente peor y controlable. Y por otro lado, en el gran arte clásico, en la música, es muy obvio, pero también en la gran poesía, en la pintura, en la arquitectura, la construcción de ciudades y prácticamente cada forma de arte. Lo que se hace es apelar a esa facultad de la mente humana que es donde se ubica la creatividad. Así que es por lo cual los grandes científicos siempre, y no conozco ninguna excepción, también tocaban la música y esto aumentaba su capacidad de formar hipótesis, porque la creatividad es cuando se debe pensar sobre algo que no existía antes. Se debe poner la mente en este tipo de condición juguetona, alegre. Está uno dispuesto a pensar a algo que no existe en el conocimiento actual. Y si se ven las grandes composiciones de la música, si uno estudia el gran drama clásico, ve un poema, los poemas clásicos, no solamente tonterías o frases arbitrarias, pero la gran poesía clásica es extremadamente importante, porque si uno piensa sobre cuál es la diferencia entre la prosa y el poema, el significado del poema no se encuentra en la prosa y eso obliga a la mente a formar esa idea, ese nivel superior de idea, lo que es intangible, que no tiene peso, dimensión, pero que es efectivo. Las ideas son la cosa más efectiva del universo y el gran arte es lo que hace que la mente sea capaz de pensar estas bellas cosas llamadas ideas. Estuve leyendo el informe de Humboldt sobre el desarrollo de la mente de Schiller y habla de ese momento en el poema donde no puede uno tener el sentido de las palabras y es simplemente la imaginación quien debe hacer ese salto de hipótesis, exactamente ese nuevo concepto que tú estás mencionando. Y solo la poesía y el arte pueden hacer tal cosa. Sí. Y quiero hacerte esta pregunta porque en sus cartas sobre la educación estética, Schiller tiene un concepto que no se encuentra en el lenguaje inglés y la palabra es Empfindungsvermögen y se traduce como la capacidad de sentir, la capacidad de ser conmovido por la emoción, tal vez. Pero él dijo que eso es lo que más falta en la cultura. La verdad en la cultura no va a venir de tener más conocimiento o información, se debe encontrar en el Empfindungsvermögen. Y ¿podrías iluminar a los estadounidenses sobre este concepto? Schiller también dijo en otro punto que la mayoría de la gente en los tiempos modernos, y esto es hace 200 años, eran como plantas podadas. Si en algún momento has tenido un jardín, probablemente sabes que si agregas mucha luz, entonces las plantas se vuelven largas y delgadas, y si mucho fertilizante se mueren, o más agua o menos agua. Así que una planta podada es una persona que se ha desarrollado tal vez un aspecto de su personalidad potencial, pero no es un desarrollo armonioso. Y lo que falta, por lo tanto, la gente tal vez tiene capacitaciones en una área, serán buenos ingenieros, serán buenos científicos o lo que sea, que sean.
pero no son capaces de absorber la totalidad del mundo en todo su ser, o incluso más allá del universo. Y lo que Schiller básicamente dijo es esa cualidad la cual, y yo he luchado para buscar una expresión en inglés, y lo más cercano a lo que he llegado son muchas palabras, no es en una palabra. Le llamaría la totalidad de la capacidad de la mente y del alma de absorber la palabra. No es algo bueno, de absorber el mundo, y el desarrollo de tal cualidad es la necesidad más importante en su tiempo. Y si estuviera aquí, él diría, oh Dios mío, es más importante hoy día. Y por lo tanto, yo pienso que la idea de desarrollar esa cualidad es verdaderamente un desafío para nosotros hoy día, y en cierto sentido esto lo expresó Lessing, que era una generación anterior que preparaba al periodo alemán clásico, y en su educación estética, de lo cual escribió, él decía que la cualidad más importante es la compasión, que va más o menos en la misma dirección. Él decía, la gente debe escuchar y mirar al gran drama clásico, porque en el drama se puede entrenar a las emociones de uno, se pueden sentir situaciones más grandes de nuestro ambiente inmediato. Y Schiller escribió esto bello, que el teatro era la educación moral. Él dijo que una persona normal, un panadero, un estilista, va al teatro y ve el destino de la humanidad en el escenario, y si está allí escrito que él o ella se debe identificar con la persona en el escenario, y de esa manera se crecen en su vida real, y de esa manera se puede entrenar de una manera como jugar el tipo de emociones que uno necesita en su propia vida de día a día. Y yo pienso que eso es algo que verdaderamente hay que regresar, porque es por lo cual se debe ir a los puntos altos de una cultura cuando uno trata de salir de la decadencia actual. Y eso es verdaderamente por qué nos debe preocupar de estudiar a toda esta gente, a Schiller, Lessing y a otros, porque la pregunta principal es cómo movilizamos a la humanidad, esa fuerza interna para sacarnos del abismo, porque claramente estamos en el abismo, estamos al borde de una guerra nuclear, estamos en medio de un crack financiero, y la gente no está preparada, y parecería como una desviación. Y después decir, hay que ver al gran arte clásico, debemos estudiar, y hay que leer a Guillermo Tell. Guillermo Tell es muy importante porque tiene este famoso juramento del Rütli, que es el tipo de compromiso del pueblo de Suiza en este momento, que es casi idéntico en el texto a la Declaración de Independencia, o a Don Carlos, en donde en su famosa escena entre Felipe II y el Marqués de Posa, el Marqués de Posa le dice a Felipe, sé un rey entre 1.000.000 de reyes, no seas un rey que pisotea a los demás. Todo mundo puede ser un rey, y yo pienso que esto es algo bello. Todo mundo debe ser un rey. Todo mundo debe estar en el nivel superior de su humanidad, y si uno regresa a esas obras, se encuentra que el concepto nos hace que abandonemos la concepción tan baja del hombre actual. Y yo pienso que es importante tener un movimiento de renacimiento donde la gente va a los niveles superiores, y en cada renacimiento que ha existido en la historia de la humanidad era posible porque la gente abordaba la expresión más superior de la cultura del periodo previo, y se empapaban en eso, lo absorbían y después creaban algo nuevo. Eso es lo que debemos hacer hoy día.
Well, that kind of brings me to Esto nos trae a algo que quería preguntarte que elaboraras más, que es el papel del artista. Pienso que abordaste de manera diferente, pero Schiller tenía una idea en particular del papel del artista en la sociedad y se ve esto en otras personas. Percy Shelley escribió un ensayo en defensa de la poesía, en lo que dice los poetas singularmente tienen la capacidad de reflejar en los poetas son los verdaderos legisladores, y pienso que de una manera diferente se encuentra en Einstein, quien dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque es a través de la imaginación que uno comprende nuevas cosas que no son parte del mundo actual. Y quería que elaboraras un poco más específicamente en el papel del artista en este tipo de desafío que has presentado. Schiller escribió un poema muy bello que no sé si ha sido traducido o si está traducido bien, que se llama El artista o Los artistas. Y es uno de las celebraciones más bellas de cómo la ciencia y el arte se inspiran una a otra y realmente conducen a la combinación de una personalidad armoniosa. Y él escribió varios escritos teóricos sobre esto. Uno de esos fue la crítica de la poesía de Burgers. Este era un poeta contemporáneo y él escribía de una manera muy aristotélica, que hables de tu dolor, esta idea muy horrible de lo que no debe ser la poesía. Y Schiller usó esa ocasión, esa oportunidad para decir cuál debe ser la mentalidad del artista. Por ejemplo, un poeta que se atreve a conmover a su público, porque él dice que el artista tiene una capacidad singular de conmover el corazón y alcanzar el movimiento más profundo del alma, y porque tiene ese poder, él debe asimismo tener la norma más superior, y él demanda que el artista se ennoblezca para ser el hombre ideal en el momento en que interpreta el arte. Y pienso que si vemos a ciertos conductores o cantantes, han probado que hacen esto, que conmueven el corazón de la gente, saben que por lo menos en el momento de la interpretación son la humanidad. Ellos expresan la idea de la humanidad. Tal vez no sea el caso todo el tiempo, tal vez regresen y hagan algo. Yo conozco a mucha gente que son excelentes músicos y conozco a muchos de ellos por muchos años, y con algunos yo esperaría que solo hicieran música, porque lo más bella humanidad surge cuando hacen eso. Y yo les digo, ¿por qué no eliminas los intervalos para que no seas así? Y obviamente es un proceso de perfección, pero yo pienso que Schiller demandó que el artista tiene que tener un conocimiento certero, absoluto, de cuál es el efecto de él y de su arte en el público. Y esa debe ser una expresión libre, tiene que haber una expresión libre de la audiencia, y el artista debe estar seguro de esto. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Y él dijo, la selección de lo que se presenta debe ser una verdad universal, no debe ser una idea arbitraria, arabesca, contrario a Kant, que decía que el arabesco es más bello que algo. Debe ser algo donde se puede ver el plan del Creador, y debe evocar la libertad del público, y debe ser universalmente verdadero, y debe promover esa cualidad interna del público que hace al hombre verdaderamente libre. Y Schiller fue muy serio al respecto. Por ejemplo, en el prefacio de La novia de Mesina, que fue una obra que escribió, él dijo, lo que el arte debe hacer es liberarnos, no solo por un momento, pero verdaderamente liberarnos. Él dice, la persona que va a un concierto o a una obra que es conmovida por el poder de la interpretación, ese sale y ese poder permanece. Y yo esto es verdad. Porque cuando uno ve algo horrible,
como el llamado teatro Reggi, esta interpretación modernista del gran arte clásico, o incluso una obra mala. Le hace a uno algo solo en la dirección contraria. Y yo me he encontrado que si para estudio clínico uno ve algo horrible y la espanta por días, y tengo estos sentimientos horribles y estas emociones, estas imágenes en mi mente, y es muy difícil deshacerse de ellas. Eso es por lo cual Platón, por ejemplo, le dijo a los niños que no deberían de ver las obras de los grandes dramaturgos griegos porque mostraban asesinatos en la familia, de venganza, circunstancias sangrientas. Y él dijo, los niños, las mentes de los niños no debían ser conmovidas por tal fealdad. Y Platón o Schiller para eso verían a nuestro entretenimiento moderno, todo es sangre, es violencia, pornografía, pero principalmente violencia. Dirían, ¿cómo pueden los niños tener la oportunidad de convertirse en verdaderos seres humanos si ya se les está molestando tan niños, tan jovencitos en su mente? Pues con este entretenimiento horrible. Y yo pienso que el arte debe ser exactamente en el nivel de lo que requiere Schiller. Y pienso que se puede hacer porque, por otro lado, yo pienso que Schiller también estaría de acuerdo, y no tengo ninguna prueba de que él conocía a Nicolás de Cusa, pero en todos sus escritos se refleja el mismo espíritu, que una vez que prueba la dulzura de la verdad, de la belleza y la verdad, uno no querrá algo dulce, algo diferente. Yo pienso que una vez que la gente tiene acceso al gran arte clásico y tiene la experiencia del poderoso efecto, se convierten completamente, se vuelven apasionados por él. Quiero hacer un par de preguntas más. Dijiste algo sobre el proceso de perfeccionamiento y te referías, pienso, desde el punto de vista del individuo, del artista con el tiempo, pero también el otro día hablamos de esto desde el punto de vista de la sociedad como un todo. Schiller afirma el concepto de lo ideal, pero no es una meta fija. Esto es algo a lo que la sociedad es constantemente capaz de desarrollar. Y me preguntaba si podías elaborar un poco más sobre esto. Sí, él dice, por ejemplo, en las cartas de la educación estéticas, olvidé si era la 11ª carta, él dice que la meta es la dirección. Y se ha llegado a ella una vez que actúa, que uno determina a escogerlo. Parece paradójico, pero es verdad. Porque Schiller, en sus obras, en su obra, contienen esta idea de que hay una cohesión interna entre la mente humana creativa y la legalidad del universo. Y él escribió poemas sobre esto. Por ejemplo, escribió este bello poema sobre Colón. Colón cruzó el océano y descubrió América. Y ahora estoy usando mis propias palabras, pero él escribe, lo elabora, él dice que lo que la mente conceptualizó, la naturaleza tenía que probarlo, y lo dice de una manera más bello, pero es esta idea de que hay algo en la mente humana que es absolutamente en correspondencia a las leyes del universo, y es la mente humana la que conduce esa fuerza en el universo. Puede ser parte del universo, no es algo que observa o algo fuera de él. Y yo pienso que eso es lo que hace que la humanidad avance para siempre. Schiller estaba convencido de que no había límite a la perfectibilidad de la humanidad, y yo pienso que eso es absolutamente verdad. Y si uno ve a la historia, solamente hay 10,000 años, 5,000 años de historia que se encuentra a través de los escritos, y algo que es inteligible, y eso no es nada.
un adolescente. Pienso que en verdad estamos en una condición embriónica de la humanidad en términos del potencial de desarrollo de la humanidad. Esa es una idea muy hermosa. Espero que sea el caso. Una última pregunta, por lo menos hoy día, nuestro último tema que hay que abordar. Los estadounidenses, casi nadie hoy día conoce a Federico Schiller, y ese no era todo el tiempo el caso. Si uno se remonta al siglo XIX, Schiller era muy conocido en nuestras principales ciudades. Hay estatuas de Schiller en el centro, en los parques, en medio de las ciudades. Sus obras se presentaban. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Por qué los estadounidenses se olvidaron de este gran pensador? Bien, como dijiste, hubo celebraciones por su centenario en 1859 o en el centenario del día de su muerte en 1904 o 1905. Y hubo miles de personas que miraron las obras en alemán, en Chicago, en Filadelfia y en muchos otros lugares. Y la gente verdaderamente amaba a Schiller. Él era el poeta alemán más amado, y yo pienso creo que una tercera parte de los estadounidenses, de acuerdo al censo del 2012, tiene herencia alemana. No es poco. Una tercera parte es un componente muy grande de la identidad estadounidense. Y esto desafortunadamente fue eliminado totalmente a través de Teddy Roosevelt, porque tenía la tradición anglófila en Estados Unidos, de básicamente los agentes del Imperio Británico trataban de deshacer la Revolución Americana. Primero fue la guerra de 1812, después fue la Confederación estaba aliada con el Imperio Británico, y finalmente cuando Teddy Roosevelt y después Woodrow Wilson hicieron que Estados Unidos se uniera a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial en contra de Europa, en contra de Alemania. Entonces, esto radicalmente cambió, porque en el siglo XIX no había profesor no había un profesor que ya sea hubiera estudiado en Alemania el sistema de Humboldt, o fue un estudiante de alguien que había hecho eso. Así que la influencia de la cultura clásica alemana en el siglo XIX en Estados Unidos era enorme. Pero entonces hubo esta intervención, lo que realmente cambió la identidad del estadounidense a través de entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de los británicos, y esto se usó en contra. Esto fue en contra de y contra ellos se hizo la Revolución Americana, y la gente cambió sus nombres, tenían nombres alemanos y querían que sonaran rusos o polacos, y con eso desafortunadamente, y después durante la Segunda Guerra Mundial, el horror de los nazis fue la siguiente oleada de eso. Así que, por lo tanto, a Estados Unidos se le ha separado de los componentes más hermosos de su tradición, y por eso, a mi parecer, los Estados Unidos no se recuperarán si no vuelve a redescubrir esa tradición. Muy bien, pienso que es un buen lugar para concluir. ¿Tienes algo final que quieres decir a nuestro público? No, solo quisiera que la gente... Hemos publicado 4 tomos de las traducciones de Schiller. Son traducciones excelentes. Hemos tenido que hacer nuestras propias traducciones, porque muchas traducciones, para hacer una buena traducción, se debe ser un poeta en 2 idiomas, en 2 lenguajes. Y eso no es tan fácil, pero Will Wurtz hizo un gran trabajo. Tenemos 4 tomos, y si la gente verdaderamente quiere empezar a estudiar esto, escríbanos y obtengan estos tomos, y les prometo que no se van a aburrir. Bien, gracias a todos ustedes. Vamos a agregar enlaces en la descripción del video donde pueden encontrar algunas de las traducciones que tenemos en la página del Instituto Schiller, y pueden ordenar los libros para empezar sus estudios. Gracias por mirar, y gracias, Helga, y nos veremos pronto.